primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 9. Esta historia en la cual vamos a basar el mensaje de la palabra de Dios tiene que ver con una decisión equivocada a raíz de una desilusión. Yo no sé cuántos han tomado decisiones en base a las desilusiones que usted ha tenido en su vida. Y creemos que esa decisión está justificada por el daño moral que otras personas nos han causado. Sin embargo, notamos a la luz de la palabra de Dios que esto no es válido. Lo importante es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a pesar que existan hombres y mujeres que nos hayan sido de tropiezo en nuestro caminar cristiano. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 9 dice así: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. A lo largo del ministerio pastoral he escuchado a tantas personas y entre algunas de las frustraciones que han manifestado es el haber tomado decisiones equivocadas por los problemas, especialmente que han habido en el seno de la familia, y eso los empujó de alguna manera a tomar una decisión de la cual se han lamentado hasta el día de hoy, especialmente en el área del matrimonio. Problemas que han tenido en el seno de la familia, ya no soportaban ese ambiente, entonces tomaron la decisión de aceptar al príncipe azul, pero no es tan azul como lo pensaba. Se convirtió en un calvario para la vida de una mujer o de un hombre. Así también personas, por las presiones y las crisis que han habido en nuestro país, han tenido que emigrar pensando que iban a encontrar un mejor ambiente, pero encontraron realmente algo difícil, sencillamente porque no tomaron en cuenta la voluntad de Dios, no pidieron a Dios discernimiento. Otros emprendieron distintos proyectos. Ahora, la frustración es muy grave. Pero el punto es que el hecho de que alguien nos haya desilusionado, como fue en el caso de los hijos de Samuel. Samuel era un hombre recto, un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra, pero sus hijos tomaron una decisión y vemos esto, que la voluntad personal es algo que Dios realmente lo toma muy en cuenta. El hecho de que Samuel había sido un hombre íntegro no significa que en el caso del seno de la familia fuera de la misma manera. Ahora vemos aquí algo muy importante, y es que la persona de la nación de Israel, simbolizado, representado más bien por los ancianos, al ver la desilusión de estos muchachos que se convirtieron en personas llenas de avaricia, aceptaron el soborno y pervertían el derecho, entonces ellos dijeron: nosotros no queremos que ellos gobiernen sobre nosotros. En otras palabras, no quiero que Dios gobierne a través de ellos, porque ellos habían sido puestos por juez, por Samuel. Entonces ellos pensaban que Dios los iba a dañar más, pero no era así. Entonces el punto es que ellos decidieron comportarse de acuerdo lo hacían otras naciones. ¿No es eso lo que ha pasado en la vida de muchos cristianos? Han sido desilusionados en el seno de la iglesia. Han sido heridos muchas personas en su trabajo, en el seno de la familia, y toman decisiones equivocadas.
Y luego dicen, no, yo quiero hacer lo que siempre he querido hacer. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora. Y es una palabra de advertencia, pero también una palabra de ánimo para aquellas personas que han tomado una decisión equivocada. Y es por eso el tema de hoy en día es, no hay justificación por tu alejamiento de Dios. Hay personas que se han alejado de Dios porque creen que Dios los ha desilusionado, porque alguien los desilusionó. Si tu padre te ha desilusionado, no ha sido Dios. Si su esposo le ha desilusionado, no es Dios. Dios es fiel y es firme, y Él permanece para siempre, y Él es justo. El hecho de que una persona nos haya servido de pie de tropiezo, no es Dios, es la persona. Por eso es importante, hermanos, no justificar nuestro alejamiento de Dios, porque no tiene tal justificación. Ahora, ¿cómo se da esta situación para poder identificar nuestras actitudes? Y oiga bien esto, en primer lugar se muestra a través de la prueba del mal testimonio. El mal testimonio siempre lo ha habido desde la primer familia sobre la faz de esta tierra. El mal testimonio va a servir como un referente para que yo pueda conocer lo que hay dentro de mí también. Vemos aquí que los hijos de Samuel, ellos estaban actuando en forma negativa, pero la población que venía para pedir un rey, porque ellos de alguna manera estaban ellos diciendo, nosotros no somos tan malos como los hijos de Samuel. Sin embargo, si analizamos la historia de esta nación en esta época, era peor lo que ellos hacían que lo que hacían los hijos de Samuel. Entonces la mala condición espiritual es la que en algunos casos, algunos no se han dado cuenta, pero es la parte previa para tomar malas decisiones. Las malas decisiones que tomamos en nuestra vida es porque están condicionadas por la carnalidad que pueda haber en nuestra vida, especialmente en forma oculta. ¿Qué es lo que vemos en esta población que está pidiendo que le dé rey? Bueno, según el diagnóstico que Dios da a través del profeta Samuel, capítulo 7, versículo 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, y oiga, este diagnóstico nos hace ver cuáles eran los puntos negros de la vida de esta nación. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. ¿Qué vemos aquí? Vemos en primer lugar la indiferencia que el pueblo tenía hacia Dios, por poner a los hombres como referentes de la verdad de Dios. Y eso no es posible. El único referente de Dios es Dios mismo. Ahora, lo otro que vemos aquí, había un sincretismo religioso, que ellos habían hecho una unión entre la fe en Dios, pero también en la fe en los ídolos. Entonces había idolatría dentro de ese pueblo, pero también estaban poniendo su fe y esperanza en la realización a través de la vida carnal, la vida pecaminosa, y además de eso, ellos estaban viviendo para satisfacer sus deseos y sus sueños egoístas y no para cumplir el sueño de Dios. Entonces, cuando ellos piden rey, ¿qué es lo que está expresando? Está expresando el deseo oculto que había dentro de ellos, que encontraron una puerta supuestamente para justificar que sus deseos eran mejor que el deseo de Dios. Porque Dios en aquel entonces gobernaba la nación de Israel a través de Samuel, es decir, del profeta. Dios daba palabra, lo que se tenía que hacer. Hoy en día, Dios desea lo mismo. Jesús quiere ser el rey de nuestra vida. ¿No es eso lo que oramos en el Padre Nuestro? Venga tu reino, es decir, Señor, gobiérname, dirígeme, administra mi vida. Pero cuando alguien ha sufrido alguna desilusión, algunas veces lo que hace es, por falta de madurez, es decir, yo ya no quiero que Dios dirija mi vida. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han tomado decisiones equivocadas y ahora se están lamentando? Pensando que el haber tomado la decisión en contra de Dios era lo mejor. Pero ahora está viviendo experiencias que nunca usted se imaginó. Por eso que la nación de Israel había entrado en un proceso de frustración y ellos no entendían por qué Dios no les respondía a sus oraciones. Con esta condición tan
digamos, miserable espiritualmente hablando. Había, en otras palabras, una hipocresía en ellos, porque tenían la fe en Dios, pero igualmente vivían una vida pagana como cualquier otra persona de otras naciones. Entonces, en una oportunidad se encuentran en una batalla contra los filisteos. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a traer el arca de Jehová y Dios nos va a defender. Encuentran lo contrario, que murieron muchísimos hombres de la nación de Israel y el arca de Jehová fue robada. Uno de los momentos más tristes de la nación de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Si ellos invocaron el nombre de Dios, ¿por qué Dios no les respondió? Oiga esto, hermano. Cuando nosotros andamos en una vida pecaminosa y queremos que Dios nos respalde, Dios no lo va a hacer. Por eso que hay algunos que se sienten frustrados. Oran y ayunan y no encuentran la respuesta. Otras personas están sirviendo a Dios en alguna área del ministerio. Otros están ayudando a su prójimo y haciendo muchas cosas, pero su vida deja mucho que desear. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo estas palabras: el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Es ahí donde entonces algunos se preguntan, como sucedió con la nación de Israel, si trajimos el arca del pacto, ¿por qué Dios nos ha abandonado? El problema es más bien que nosotros hemos abandonado a Dios. Dios quiere que entendamos que es más importante lo que somos que lo que hacemos. De ahí que entonces vemos cómo este pueblo en esa condición carnal estaban pidiendo ¿qué cosa? No era otra cosa que sustituir la palabra de Dios por la palabra de hombre. Hay algunos que ya abandonaron la Biblia y leen otro tipo de literatura para que ellos supuestamente encuentren la luz en su camino. Cuando la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otros ya no quieren seguir el consejo de Dios, sino el consejo de sus amigos. Quieren aceptar todo lo que las personas dicen. El pensamiento democrático creen que eso es lo que debe dirigir y reinar sobre la vida de los hombres. Algunos todavía creen que Vox Populi, Vox Dei es verdad. No es cierto. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios está en Jesucristo nuestro Señor y en su santa palabra. Por eso que algunas personas lo que han hecho es dejar la Biblia, dejar el consejo de Dios. Ya no quieren oír más predicaciones, ya no quieren más. Porque alguien lo dañó, lo desilusionó. Si eso es así, oiga bien esto, Dios no nos ha desilusionado a ninguno de nosotros. Dios es fiel y justo y Él es bueno 3 veces bueno y 3 veces santo. Por tal razón, no debemos nosotros de permitir que una desilusión me haga rechazar a Dios, porque eso es lo que exactamente sucedió, un rechazo a Dios, aborrecimiento a Dios. ¿Y qué tenía que ver Dios en esto? Si usted ha sido desilusionado, entonces, pero no es Dios quien lo ha desilusionado, ha sido la persona, y eso es lo que estos hombres no pudieron discernir. Pero a la vez era sencillamente mostrar lo que ya habían decidido en su corazón mucho tiempo atrás. Vivir su propia vida y no que el plan de Dios se cumpliera en ellos. Entonces la prueba del mal testimonio nos sirve a nosotros como un referente para saber qué hay dentro de mí. Este fue el caso de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ese mal testimonio de esta mujer reveló lo que había en el corazón de los que tenían piedras en sus manos para matarla. Cuando Jesús dijo, el que esté de vosotros sin pecado, lance la primera piedra. Se dieron cuenta que su religiosidad era una hipocresía. Pregunto, ¿cómo usted y yo reaccionamos ante un mal testimonio? Eso nos va a ayudar a ver realmente quién en realidad soy yo. Si reacciono como un fariseo, entonces yo estoy caminando en una senda equivocada. Aunque tal vez no hemos materializado lo que otra persona hizo, a lo cual nos ha servido de tropiezo, pero eso no significa que estamos libres de culpa. Porque la falta de misericordia, la falta de amor, eso sencillamente también es igualmente pecaminoso. De ahí que entonces esto nos lleva al segundo punto de la reflexión de este mensaje, y es el desprecio a Dios por los deseos ocultos. Este pueblo lo que quería era sencillamente
encontrar una excusa para hacer su propia voluntad. Veamos, hermanos, algunos casos que vemos en la Biblia que nos ayudan a ver realmente cómo una rebeldía oculta se manifiesta cuando otros han fracasado. En el caso, por ejemplo, el error que cometió David de no disciplinar a su hijo Amón. Cometió una fechoría, un acto, una barbarie, una cosa horrible. Pero él no le dijo nada. Claro, fue un error de David. Pero su hermano o medio hermano Adonías, al ver que su padre no actuó de esa forma, de la forma correcta, de haberlo disciplinado, de haberlo amonestado, entonces Adonías justificó su rebelión contra su padre. Eso no es justificable. El hecho de que el padre no hizo lo que debería de hacer, no le estaba dando licencia para actuar en rebelión. Vemos el caso también del hermano mayor, del hijo pródigo. Rechazó a su hermano menor. Él parecía que era una persona muy justa, muy pura, que no había cometido absolutamente esos errores que cometió su hermano. Pero en el momento que su hermano regresó, eso reveló lo que había dentro de él. Porque dijo, cuando su padre le dijo, entra y goza de la fiesta, porque tu hermano estaba muerto, pero ahora está vivo. Entonces él le dice, pero el hijo le responde a su padre, tu hijo, no dijo mi hermano, ha gastado todo en rameras y empezó a hacer una descripción de todo lo que había hecho. Y no quiso entrar. Falta de amor, falta de misericordia. En otras palabras, era una persona, era un hijo pródigo dentro de casa. El otro era un hijo pródigo fuera de casa. Entonces, igualmente hay pecado dentro y fuera. Entonces, nos damos cuenta que cuando nosotros reaccionamos hacia las personas que cometen error y estoy señalando con un dedo, hay tres que me señalan a mí. Por eso que nosotros es importante que analicemos cómo reacciono, por ejemplo, hacia la debilidad de alguien. La Biblia dice, si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú seas tentado. Hay que tener mucho cuidado con eso, de no juzgar, de no condenar. De ahí que entonces el desprecio que vemos aquí de esta nación hacia Dios es porque había algo mucho tiempo atrás en el corazón de este pueblo que ellos ya no querían oír más a Dios. Y ese desprecio a Dios no era otra cosa que, yo le llamo a esto como la piel de oveja o de hipocresía de un desprecio camuflado para que nadie se diera cuenta. Pero la Biblia lo relata. Y déjeme decir que hay personas que han actuado de esa forma. Desprecian a Dios con esa piel de oveja, con esa hipocresía, y eso no es otra cosa que es creer, por ejemplo, en la capacidad del hombre para suplir las necesidades. Ellos lo que estaban buscando era, no, un hombre reina sobre nosotros. Hermano, nosotros somos limitados, Dios es ilimitado. Nosotros somos criaturas, Él es el creador. ¿Cómo puedo yo decir que es mejor que yo reine sobre mi vida, que yo administre mi vida, mi familia, mi matrimonio, que yo administre la empresa, los negocios, que administre tantas cosas, que sea líder en muchas otras cosas? Yo lo voy a hacer, pero que Dios no se meta en mi negocio. Eso es una ridiculez. Eso es lo que pasa cuando hay una intención carnal en el corazón. Cuando se desprecia a Dios, es porque alguien se está exaltando a sí mismo. Es someterse al gobierno de las ideas humanas sobre la palabra. Ya no quieren oír más la palabra de Dios. Es convertirse en esclavo de los hombres, sirviendo a sus intereses. Ya no es esclavo de Cristo, sino de la carnalidad de otros. Es perder gran parte de nuestros bienes por no servir a los intereses de Dios. Eso es lo que Dios le dice en el capítulo 8, del versículo 1 al 8. Le está dando una descripción del futuro, de lo que iba a pasar si ellos aceptaran ese rey o esos reyes. Pero ellos dijeron, no me importa. ¿Cuántos se han oído mensaje tras mensaje y dicen, pues no me importa, yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiero? Ahora, cuando alguien llega a ese punto como este pueblo, Dios respeta nuestro libre albedrío. Y vean la respuesta de Dios al profeta Samuel. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine
sobre ellos. Dios es tan bueno y tan amoroso que no nos ha fulminado por tal cosa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? No nos ha caído un rayo. Pero dice, óyelos, está bien. Dios va a respetar su decisión, pero las consecuencias nosotros tenemos que pagarlas. Dios va a respetar su decisión. El mensaje es para todos. La Biblia es para todos. Ahí está el consejo de Dios. Pero si usted quiere tomar su propia decisión, bueno, Dios la va a respetar. Eso no significa que Dios lo va a apoyar. De ahí que entonces Dios aún así, en su infinita misericordia, cuando alguien está a punto de tomar una decisión equivocada, en rebeldía en contra del señorío de Cristo sobre su vida, Dios le advierte. Y es por eso que viene esta advertencia a este pueblo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y la descripción de cómo sería este trato está del versículo 9 al versículo 14. Ahí está esa descripción. ¿Cómo les iba a pasar? ¿Qué le iban a pasar? ¿Cómo ellos iban a vivir esa experiencia amarga? Nos damos cuenta que cuando termina esa descripción, ¿qué pasó? La respuesta de este pueblo fue tan ciega, tan necia, que entonces ellos dijeron, sencillamente, no nos importa. Vea el versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Cuántos mensajes hemos oído a lo largo de la vida? ¿Cuántas advertencias vienen de la palabra de Dios a través de la lectura, en los estudios bíblicos, el redarguir del Espíritu Santo en nuestro corazón? Y Dios nos habla una y otra vez, nos dice, hijo, mira, estas serían las consecuencias. Pero al final dice, no, yo decido hacer lo que siempre he querido en mi vida. La ceguera de no ver las consecuencias de una rebelión, entre comillas, justificada. ¿Por qué justificada? Sí, porque me han servido de tropiezo. Fulano de tal, aquellas personas, la sociedad, ellos son los culpables. Hoy en día estamos en un ambiente de un pensamiento relativista. Si hacemos un poco de memoria, en cuanto a lo que estudiamos un poco ahí, recuerdan acerca de los pensamientos, por ejemplo, de los filósofos griegos, los presocráticos, estaban los famosos atomistas, que ellos decían que habían átomos que lo que hacían era influir en la vida de las personas. Ahí surge entonces lo que es el relativismo. En otras palabras, yo no soy lo que soy, sino por la influencia del medio. Y por eso que vemos ahora en día cómo el relativismo ha afectado en la forma de pensar de la psicología, la sociología, la filosofía y la educación misma. Entonces dicen, no, la persona es víctima de los demás. Pero la Biblia dice que cada quien dará cuenta de sí mismo. Entonces, no puedo echarle la culpa a los demás. Entonces, aquí, ¿qué estaba haciendo este pueblo? Nosotros tomamos esta decisión por culpa de los hijos de Samuel. Yo no sé si usted está culpando a otra persona. Es que mi padre me abandonó. Es que mi madre, que mi abuelito me trató mal. Es que no tuve el cariño de mi padre, de mi madre. Porque no tuve esto, ahora he decidido vivir esta vida. Oiga bien esto. Si lo ha desilusionado a alguien, dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No hay justificación para hacer tal cosa. Dios no lo ha dañado a usted ni me ha dañado a mí. Al contrario, Dios nos ha hecho tantos bienes y beneficios y tanto amor que recibimos de parte de Él. Y es la verdad. Pero cuando alguien está decidido a hacer su propia voluntad, es ciego. La ceguera de no ver las consecuencias de una rebelión justificada, entre comillas. Es que mi esposo me trató mal. Por eso ya llevo mi 5º matrimonio. Esto nos lleva al tercer punto de este mensaje.
Y es que cuando Dios le dijo a Samuel, mira, oye al pueblo, le vamos entonces a poner rey, pero quiero que sepas las consecuencias que van a tener. Esto es lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. El hecho de que Dios en un momento dado dé permiso hasta cierto punto no es licencia para la felicidad plena. La felicidad plena está en la voluntad soberana o absoluta de Dios. Los teólogos han hecho unas diferencias entre lo que es la voluntad soberana de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad soberana, lo que dice Romano, que la voluntad de Dios es agradable, o sea, nos llena, nos satisface, es algo que nos llena de realización y perfecta, es decir, que no tiene errores, algo, es un plan, el plan A de Dios para usted y para mí. Algunos teólogos la describen como la predisposición incuestionable e irrevocable de Dios de llevar a cabo sus planes y decretos en la historia y en la vida privada de cada uno de sus hijos. La Biblia dice que las cosas que Dios preparó de antemano son las que quiere que nosotros andemos en ellas. Dice la epístola a los Efesios. O sea, es el plan A, el plan maravilloso. Dios tiene una descripción. Dios sabía que un día nosotros le íbamos a conocer. Por eso dice, a los que antes conoció, a estos predestinó. ¿Por qué? Porque Dios vio un día que usted y yo íbamos a aceptar a Cristo, íbamos a creer en la expiación de Cristo. Y como Él nos vio de antemano, entonces ahora vemos cómo Dios nos ha traído hacia Él. Entonces, en ese plan, Dios viendo eso, entonces Él preparó de antemano también un plan para usted a nivel personal. Ese es el plan A. Eso es lo que es la voluntad preciosa y perfecta. Ahora bien, pero si por alguna razón yo digo, no, esta voluntad realmente no la acepto porque me han dañado mi gran estima, me han herido mi corazón, me han servido de piedra de tropiezo. Es que ahí en la iglesia solo hipócritas hay. Y usted empieza a decir cuántas cosas. Así que nos vamos a tomar unas 5 cervezas por eso. ¿Usted cree que Dios lo va a apoyar y respaldar en ello? Ahora, la voluntad permisiva, es decir, que Dios dice, bueno, te respeto tu libre albedrío, pero los platos rotos tú los vas a pagar. Por eso que los teólogos definen la voluntad permisiva como la prerrogativa que Dios, en su soberanía y conforme a sus consejos, concede al hombre para que éste actúe de acuerdo con el libre albedrío que le concedió. Pero, ahí va el pero todos seremos llamados a dar cuentas respecto a nuestra actitud frente a la voluntad permisiva de Dios. Las características de cuando usted y yo estamos tomando una decisión en la voluntad permisiva, quiero que vea esto y quiero que lo analice. Es despreciar a Dios y su plan por nuestra vida. Decir, Señor, eso dice tu palabra, pero yo quiero esto. Desde el momento que aparece el yo sobre la voluntad de Dios, estamos nosotros caminando por la voluntad permisiva. Es un rechazo al señorío de Cristo. Jesús es la cabeza de usted y de mí, de la iglesia. Él quiere gobernar, no el ego, no la carne. Es convertirnos en los soberanos de nuestra propia vida. Es egolatría. Es ponerme yo en el lugar de Cristo, el Señor. Es la sustitución de la Biblia por mis ideas o las ideas de otros. Hago a un lado la Biblia y lo que me importa es lo que yo pienso, lo que piensan mis amigos o otras personas. Además de eso es vivir una esclavitud a medias. ¿Por qué esclavitud a medias? Porque ellos pensaban que al tener un rey iban a ser libres, pero no. Sencillamente iba a haber esclavitud dentro del mismo pueblo. Entonces era vivir una esclavitud a medias por las malas decisiones. Y pregunto, ¿cuántos han tomado decisiones equivocadas y ahora están viviendo una esclavitud? Sí, son cristianos, son perdonados, son salvos, pero no son felices. ¿Esclavitud de qué? Del dolor, de la frustración, de la miseria espiritual. Son esclavos de esos recuerdos y de esa culpabilidad. Ahora, ¿por qué Dios permite entonces
esa voluntad permisiva. En primer lugar, porque Dios no desea que nadie lo siga a la fuerza. Dios va a respetar su libre albedrío y el mío. Por eso dice Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta. ¿Y qué es la puerta? La voluntad del hombre. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, si la persona voluntariamente le dice a Jesús, sí, Señor, entra, haz conmigo lo que tú quieras, dice, entraré a él. Nos damos cuenta que Jesús no derriba la puerta, toca la puerta. El diablo derriba las puertas. No respeta el libre albedrío de ningún ser humano. Pero Dios es caballero. Por eso que cada vez que oímos la palabra es Dios tocando la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Es decir, habrá una comunión, experimentaremos la gloria de Dios y él conmigo. O sea, se establece un vínculo maravilloso. Y entonces ahí Jesús está reinando. Por eso Dios respeta ese libre albedrío. Pero cuando nosotros actuamos en rebeldía, supuestamente porque estoy yo autorizado por el dolor de la desilusión, entonces eso, hermanos, jamás va a justificar una mala actitud hacia Dios. ¿Cuántos han estado en las iglesias, pero hoy en día no quieren nada con el evangelio? No quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque los líderes, los hombres, las mujeres de la iglesia les sirvieron de pie de tropiezo. Hermano, ¿quién nos salvó a usted y a mí? No fue ningún pastor, ningún líder, ningún hermano en Cristo. Quien murió por usted y por mí en la cruz fue Jesús, mi Señor. Él dio su vida, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos hermanos a lo largo del pastorado no he visto, por ejemplo, señoritas que se han desilusionado porque su novio, que era cristiano, supuestamente era una persona muy consagrada, pero no solo la tenía ella como novia, en los diferentes cultos tenía otra novia. ¿Cuántas cosas han pasado? Y la gente ha tomado su decisión y dice, no, yo no quiero nada con Dios. Y oiga esto, esa desilusión es la que ha hecho que muchos niños que estuvieron en la escuela dominical, que estuvieron en ministerios dentro de las iglesias, ya no quieren nada con Dios. Tristemente por la piedra de tropiezo, pero no es justificable que ellos tomen una decisión de apartarse de los caminos de Dios, porque no es el hombre nuestro referente. Nuestro referente se llama Jesús. De ahí que entonces Dios, cuando alguien está a punto de tomar una decisión equivocada, le da la oportunidad de reflexionar. Entonces, en el capítulo 8, versículos del 11 al 18, ahí le dice Dios a Samuel, mira Samuel, diles al pueblo lo que les va a pasar si toman esta decisión. O sea, Dios nos da la advertencia de las consecuencias. Como dice el libro de Eclesiastés, antes que vengan los días malos, de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ahora, antes de tomar una decisión, para que no vivas esos días malos, Dios le empieza a decir, mira, te va a pasar esto, esto y esto y esto y esto. Pero vea lo que acontece. Cuando termina esta descripción de lo que les iba a acontecer, vea la respuesta del pueblo, versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, si no habrá rey sobre nosotros. No quiero nada directamente con Dios. El laicismo es una de las cosas que, hermanos, que está perjudicando terriblemente en todas las naciones de la tierra, especialmente en Europa. Estamos hablando de una generación post-cristiana, de los grandes avivamientos en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en toda Europa fue sacudida por el poder del evangelio. Ahora, ¿qué está sucediendo? Porque la iglesia y todos los, aquellos que abanderaron el cristianismo sirvieron de tropiezo. Entonces ahora dicen, no queremos nada con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios en eso? Ahora nosotros tenemos que entender que si alguien ha sido dañado, debemos perdonar y seguir nuestro caminar cristiano. Ahora, Dios va a respetar la voluntad del ser humano.
Y aquí está expresa de ellos. No, dije, sino que habrá rey sobre nosotros. Muy bien, entonces Dios dice, yo ya no puedo hacer nada por ti. Mire, Dios es tan poderoso, pero cuando usted dice no, usted le amarra las manos a Dios. Entonces le da permiso, pero un permiso en la cual usted sabe que va a pagar los platos rotos. Hay consecuencias. Por eso que en una forma irónica, allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 13, porque la ironía es una de las, digamos, figuras de lenguaje que vemos en la Biblia que se usa para poder hacer reflexionar a las personas. Y dice el Señor, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. En otras palabras, ¿quiere seguir el camino de la inmundicia y de la injusticia? Sigue. ¿A cuántos de ustedes, sus padres, dijeron, después que usted hizo un berrinche, tomó actitudes negativas? Bueno, hazlo. No vayas con estos amigos. Mamá, es que no te dije que no vayas con ellos, pero mamá, usted se cansó y dijo, yo te dijo que no, pero si querés tú, ve. Ese decir, si tú quieres ver, cuidado. Es que le está diciendo, hasta aquí te estoy diciendo que no, pero las consecuencias tú las vas a pagar. Eso es lo que Dios está diciendo. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, ellos tomaron esta decisión. Y para poder comprender la voluntad permisiva de Dios, les voy a presentar dos casos brevemente. El primero de ellos es de Abraham. Dios le había prometido que de su descendencia vendrían muchos como las estrellas del cielo y la arena de la mar. Hablando del cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15 sobre la simiente de la mujer. Y a través de un milagro, que en este caso iban a ser Isaac, que estaba figurando que iba a haber un milagro en el futuro del nacimiento del Señor Jesucristo, que iba a nacer de una virgen, así como Isaac nace pero de un milagro, pero en ese caso diferente, porque el Señor sanó la matriz de Sara. En el caso de la Virgen María no fue así, sino que ella concibió por obra del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo formó el cuerpo de Cristo en el vientre. Pero estamos hablando de un milagro de Isaac, un milagro de el nacimiento de Jesús. Ese era el plan de Dios, traer la salvación. Pero Abraham, pasaron los años y estaba un poco desesperado. ¿Y cuándo va a pasar? Entonces, eso lo digo yo, probablemente no estaba desesperado, pero su esposa sí, eso sí sabemos por la Biblia, que le dijo, ella quizás se desesperó un poco y le dijo, mira, la verdad que quizás Dios nos dé hijo a través de mi sierva, porque era parte de las costumbres de aquel entonces, el tipo de adopción. Entonces, era curioso, ¿no? Que cuando alguien, por ejemplo, una mujer estaba dando a luz, entonces la mujer que iba a adoptar ese hijo se sentaba y sobre ella se sentaba la que iba a dar a luz y la abrazaba. Entonces, ese era un sistema de adopción en los tiempos de Abraham. Entonces, eso es lo que estaba pensando Sara, una adopción. Entonces, claro, nace Ismael. Ahora, cuando el niño ya estaba un poco grande, le dice Abraham a Dios, Señor, te pido que Ismael viva delante de ti. Y Dios le respondió, en Isaac te será llamada descendencia. El plan de Dios se llamaba Isaac, no Ismael. Pero a raíz de que Abraham tomó esa decisión, claro, ustedes recuerdan que se separaron. Ismael de su padre Abraham le dolió mucho, pero Ismael fue bendecido, no como Isaac, que sobre él pesaba lo que es la salvación, la línea de salvación para toda la humanidad. Pero a Ismael lo bendijo. Pero entiendan esto, que el conflicto que hubo entre Sara y Agar, la concubina o la sierva de Sara, a la cual se llegó Abraham, había conflictos entre ellos. Eso no era la voluntad de Dios. Y tampoco que hubiera dolor en la vida de ellos. Entonces, pero Dios dijo, bueno, mira, tú tomaste esta decisión, pero ¿sabes por qué? Por causa tuya, Abraham, voy a bendecir a Ismael. Claro,
Y vea quiénes son los descendientes de Ismael, los árabes. Dígame si no tienen petróleo, por la bendición de Dios. Los bendijo, pero no era el plan para la redención que vendría a través de Isaac. Hasta el día de hoy, el conflicto árabe-israelí es por la decisión de Abraham. Las decisiones suyas, oiga bien esto, son las que le están golpeando hoy en día. No culpe a Dios. Vemos otro caso, y voy a tratar de resumir, y usted lo puede leer en su palabra, el caso del profeta Balaam. El profeta Balaam, en un momento dado, fue visitado por unos príncipes de un pueblo enemigo de la nación de Israel, porque ellos veían que Israel iba ganando territorio. Entonces ellos dijeron, mira, en Israel hay un siervo de Dios que si maldice al pueblo de Israel, nosotros vamos a ganar la guerra. Y llegan donde el profeta Balaam y le ofrecen, oiga, fueron tres veces. La primera le dijeron, mira, maldice al pueblo de Israel y ¿sabes qué? Aquí te vamos a dar tu chequecito, no te preocupes, aquí te vamos a bendecir. Y usted puede ver allá en el libro de Números lo que acontece en el capítulo 22. En el versículo 7 dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. O sea, iba la plata y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. ¿Y cuáles eran las palabras de Balac? Léala usted en el versículo anterior, que habla sobre maldecir a Israel. Entonces, y oiga lo que pasó. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. ¿Cómo es eso? No tenía por qué ir a orar y pedirle, Señor, ¿es tu voluntad que maldiga a Israel o no? Dios dice que no. Si Dios le había bendecido a esta nación, se lo dijo a Abraham, y te bendeciré y será bendición para todas las naciones. Y ahora, ¿cómo es que podía venir él a pedirle, Señor, será tu voluntad que yo maldiga a Israel? ¿Cuántos de los que están aquí han leído la Biblia tantas veces y todavía están consultando? Señor, ¿será que puede haber un chancecito, Señor? Una puerta por aquí. ¿Crees, Señor, que es posible el matrimonio entre el mismo sexo? Señor, ¿crees que si yo pongo un bar, porque eso es lo que está dando dinero ahora, será posible que tú me quieras bendecir? Yo no tomo, pero ellos van a tomar, pero Señor, ¿será posible? Señor, voy a poner a un prostíbulo. ¿Será posible, Señor, que tú me puedas bendecir en este caminar? Otros están diciendo, Señor, ¿será posible si me puedo divorciar de mi esposo porque quiero ser feliz con el novio que tuve cuando tenía 15 años? ¿Será posible esto? Y el Señor le responde claramente y dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? No, ni siquiera debiste de haberlos metido en tu casa. Y Balaam respondió a Dios, Balac, el hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ve pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Lo dijo claramente, Señor. ¿Cómo vas a hacer eso? Es una locura. Pero para resumir, este hombre no estaba satisfecho. Y se queda como, ay, se me perdió la oportunidad de hacer un buen negocio acá. Y entonces, él les responde en el versículo 13 a estos hombres. Mire cómo le dice. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Estas palabras diciendo, yo quiero, pero de modo me voy a quedar. ¿Cuántos de los que están aquí están en el culto porque los trajeron amenazados? Están a la fuerza. Es que si no vas a la iglesia, no vuelvo contigo. Es que si entonces muchos hijos están así, los traen a la fuerza. Y entonces dice,
yo quiero irme al mundo, pero mi papá y mi mamá no quieren. Yo quiero tatuarme, iba a decir, pero está bien, está bien. No digo que está bien que se tatúe, sino que dicen, yo me quiero tatuar, cuando la Biblia dice que no pondrás impresión o no imprimirás nada sobre tu piel. Eso es otro tema de otro día, ¿ok? Tranquilos. Entonces, pero todo el mundo lo hace. Los ricos y famosos, los deportistas, las artistas y todo lo demás. Bueno, pero la Biblia tiene otra respuesta. Entonces siempre queremos doblarle el brazo a Dios. Entonces dice, pero Dios no me quiere dejar ir. Yo quiero, pero, o sea, si nos damos cuenta que había rebeldía en el corazón de este profeta. No solo eso, sino que luego viene por segunda vez la otra oferta ya más jugosa, ¿no? Entonces ya venía con más dinero, que venía con más prestaciones, y entonces insiste para que maldiga a la nación de Israel. Y entonces vuelve el profeta en el versículo 15 al 19, no lo vamos a leer. Les dice, vuelve el profeta a pedirle a Dios, Señor, ¿será posible que pueda yo hacer esto? Y Dios le dice, no. Está bien. Y viene la tercera vez, la tercera oferta. Y entonces, Señor, ¿será posible que pueda maldecir a tu pueblo? Entonces Dios le dice, ahí va, oiga esto, la voluntad permisiva. O sea, había tanta necedad en él que le dice, ve. Pero es una ironía. No le está diciendo, es correcto lo que vas a hacer. Yo ya te dije que no, pero si tú quieres, ve. Entonces, por eso que dice la palabra de Dios en el versículo 20 del capítulo 22 de Números. Dice, vino Dios a Balaam de noche y dijo, si vinieron para llamarte a estos hombres, levántate y ve con ellos. O sea, la voluntad permisiva, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam, oiga esto, se levantó porque pensó que era la voluntad preciosa y perfecta de Dios. Se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y oiga el versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. O sea, le dijo, ve, pero te estoy diciendo, ve, pero es para que no vayas. Entonces, pero él se fue. Entonces, ¿qué pasó? En el camino, iban sobre una asna, ¿no? Yo no sé quién era más cuerdo. Yo creo que el asna, ¿no? Cuando una persona quiere hacer su propia voluntad, perdóneme, pero lo voy a decir de esta forma, para que me entienda, se ha embrutecido. Cuando ya sabe lo que dice la Biblia y lo ha escuchado mensaje tras mensaje y quiere hacer su voluntad, entonces, ¿qué pasa? Ya iba entonces supuestamente con la luz verde de Dios a maldecir a la nación de Israel. En eso que el ángel de Jehová se le para que no siga adelante. Oiga bien esto, Dios se va a poner adelante de usted para que no siga. Le va a poner obstáculos. En ese momento, el ángel no lo vio él, lo vio la asna. Entonces se desvió hacia otro lugar y él se molestó y le empezó a pegar al asna. Entonces se fue por otro lado el asna y se encuentran entre dos paderones y aparece otra vez el ángel de Jehová. Y en ese momento el asna se hizo a un lado porque no podía pasar. Y entonces le empezó a arrastrar y a raspar el pie de este profeta. Yo no sé cuántos están raspados en estos días. No entienda esto. Dios le va a detener, le va a insistir. Y usted dice, mire, de repente usted sabe, las cosas agarran por otro rumbo. Quizás en su negocio, o cualquier otra cosa. Quizás lo han despedido del trabajo. Si usted está siendo por su propio camino, su propia voluntad, entienda que si de repente pasa algo, es para su prevención, para su cuidado. Si usted ha tenido, por ejemplo, un accidente, una enfermedad o cualquier cosa, no siempre es así, pero hay momentos que una enfermedad, un accidente, un despido laboral, lo que sea, una pérdida financiera o cualquier otra situación es para que reflexionemos. Ahí el profeta estaba siendo raspado y algunos están siendo raspados con distintas situaciones de su vida y no han entendido que es para que se detenga. Porque es peor lo que va a pasar si maldice al pueblo de Israel, que no se le puede maldecir, al contrario, la maldición le iba a caer sobre él. Ahora, pero después el asna se fue por otro lado y aparece otra vez el ángel de Jehová y el asna ya no podía.
porque no había lugar para donde escaparse. Entonces se echó y le empieza a golpear hasta que el asna le habló. Era más burro el que iba arriba de la burra. Eso sí. Yo voy a hacer mi voluntad. Y hasta que de repente él vio el ángel de Jehová. Y entonces, ay Señor, ahí sí, Señor, perdóname. Sí, he pecado. Sí, Señor, yo estaba haciendo esto. Pero el Señor le había dicho que no lo hiciera. Y oiga, y por falta de tiempo no vamos a entrar en detalle. Pero este hombre jamás rectificó. Porque vemos en la historia, ya en el capítulo 31 de este mismo libro de Números, este hombre confabuló, ya no hizo las cosas tan abiertamente como pensaba hacerlas, sino que indujo a la nación de Israel a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a la fornicación, de lo cual Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 lo expresa a la iglesia, si no mal recuerdo, la iglesia de Pérgamo. Tengo una cosa contra ti, aquellos que retienen la doctrina de Balaam, que inducen a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En otras palabras, se convirtió Balaam en un caballo de Troya. No rectificó. Ahora bien, yo quiero hacer un llamado en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. ¿Qué hacer si estamos en una encrucijada? En primer lugar, para los que están a punto de tomar una decisión equivocada, por distintas excusas que usted ponga o razones si quiere llamarles. En primer lugar, no permitan que los malos ejemplos los aparten de Dios. Jesús es su referente, Jesús es su Señor. Jesús murió en la cruz, Él resucitó y Él es quien viene por usted por segunda vez. Segundo, ponga su mirada en Cristo, no en los hombres. Tercero, analice si la decisión a tomar está avalada por la Biblia o no. Nunca tome decisiones fuera de la palabra de Dios, porque no le va a ir bien. Analice, por favor. Cuarto, que su desánimo no lo lance al abismo. Escuche a Dios. No, pero los hijos de Samuel me han herido. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis padres, es que ellos, mis padres, han servido de tropiezo. ¿Y cómo voy yo a hacer ahora? Bueno, está Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, dice la Biblia. Así que no existen tal cosa, no hay tal excusa. Y no te rebeles contra Dios. Entonces, para una persona que en este día está a punto de tomar una decisión, por favor, reflexione. Reflexione y deténgase por su bien, para que no le vaya a pasar lo que le pasó a estas personas. Ahora, ¿qué hacer con aquellos que ya están en la voluntad permisiva? En algunos casos se puede retroceder. ¿Qué tiene que hacer como el hijo pródigo? Pídale perdón a Dios, arrepiéntese y vuelva al Señor. No, es que yo pensé que la voluntad de mi carne me iba a llevar al éxito. Ahora se encontró apacentando cerdos. Ahora entonces regrese. Si usted está en esa situación, usted es una hija, un hijo de Dios, pero está en el lodo cenagoso del pecado, vuelva a Dios, vuelva como el hijo pródigo. Renuncie a justificar sus malas decisiones por las piedras de tropiezo que ha tenido en su vida. Nunca esté diciendo, Señor, perdóname, pero tú sabes que por culpa de yo hice esto. No, jamás. Es por culpa suya, sencillamente. Porque el pecado no se puede justificar. El pecado suyo no se puede justificar. Que si alguien recibió el pie de tropiezo, pero eso no tenía usted el derecho de abofetear a Cristo, por ello no es justificable. Entonces usted ya no se justifique. Por eso hay personas que no son sanas espiritualmente, porque siempre están pensando lo que pasé en mi niñez. Es que la tristeza, me abandonaron mis padres, sufrí esto, sufrí. Es cierto, pero eso no significa que nos lleve a ofender a Dios. Así que renuncia a eso. Tercero, vuelva a la voluntad de Dios. Vuelva a la voluntad de Dios, escrita en su palabra. Acepte con madurez las consecuencias. Hay casos, y para los que ya tomaron una decisión, especialmente en el matrimonio, que el matrimonio es como la salvación. La salvación ya no se puede retroceder, el matrimonio tampoco. Es hasta que la muerte los separe. Y si usted se casó con el hombre equivocado o la mujer equivocada, ¿qué tiene que hacer?
espere la venida de Cristo. No puedo hacer más. No, es que me voy a divorciar. No, lo siento mucho. Pero es que yo pensé, bueno, es que el problema de pensar yo, ¿por qué no aceptamos lo que dice el Señor? ¿No me llamarás a mí guiador de tu juventud? O sea, Dios quiso eso. ¿Por qué no consultamos en oración a Dios? ¿Por qué no escuchamos a Dios a través del consejo de los padres? No, es que mi padre, no me importa lo que ellos digan. Oye, escucha una cosa, hija, hijo. Si tú no escuchas el consejo de tu padre, estás renunciando al consejo de Dios, porque Dios ha puesto a ellos como autoridad sobre tu cabeza. Ahora, si ya tomó las decisiones, con madurez, acepte pagar los platos rotos. No, es decir, la felicidad plena no va a llegar. Perdonen que sea tan claro, pero así va a ser. Lo vemos en la historia de Israel. En los tiempos de los reyes, hubieron más tiempos complicados que tiempos buenos. Si hacemos un porcentaje, podría ser tiempos buenos 20%, días malos 80%. Así que si usted está sufriendo por sus malas decisiones, diga: Señor, yo me merezco esto y más por ser rebelde, Señor. Así que Dios me los bendiga. Y pida a Dios misericordia. Oiga, pida a Dios misericordia y no se aparte de Él. Entonces, yo no sé a quién Dios le está hablando por su palabra en este día. Pero este es el día de rectificar. Hija, hijo, estimado caballero, hermano en Cristo, si Dios ya le dijo no, no insista. Porque Dios lo que quiere es nuestra bendición. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, oiga, el fin que esperáis, o sea, la felicidad plena. La felicidad está en la voluntad preciosa y perfecta de Dios, no fuera de ella. En la voluntad suya y mía habrá dolor, pero Dios se encargará de restaurar y ayudarnos a seguir adelante en este caminar. Señor Jesús, venimos delante de ti, Padre, en este día, pidiéndote perdón. Mira, Señor, cuántos han tomado decisiones equivocadas. Ahora están sufriendo, pero es por culpa de cada uno de nosotros. Lágrimas se pudieron haber detenido, pero tú no querías eso. Tú querías otra cosa. Ahora, Señor, te pido para aquellos que están a punto de tomar ciertas decisiones relevantes en su vida, y todas las decisiones, que sean de acuerdo a tu palabra, que no sean de acuerdo a la opinión ajena, o a mi voluntad, a mis deseos. No. Los deseos nuestros son engañosos. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Señor, perdónanos por haber tomado decisiones equivocadas, apresuradas en nuestra vieja naturaleza. Ahora, Señor, te pido que ayudes a aquellas que están a punto de tomar decisiones, que aprendan, Señor, aprendan ahora de los errores, que decidan poner freno y decir no a lo que va en contra de tu voluntad, para no sufrir en el futuro. Señor, te pido que en este día también aquellos que ya tomaron ciertas decisiones y que ya no se pueden echar atrás, son muy pocas esas decisiones, especialmente en el área del matrimonio, que ya no existe retroceso. En las demás cosas sí, pero aquí, Señor, te pido que ayudes a mi hermana y a mi hermano, que con madurez acepten su culpabilidad y acepten las consecuencias de la toma de decisiones. Que con madurez puedan decir: Señor, tú me lo advertiste, no hice caso, pero te pido que me ayudes, que me des fuerzas para seguir adelante. Aquellos, Señor, que han tomado decisiones en hacer negocios ilícitos, Señor, que rectifiquen y renuncien a ese tipo de negocios ilícitos, que corten con toda mala amistad,
Que todas aquellas cosas, Señor, que no son correctas sean quitadas, cortadas. Te pido, buen pastor, que tú bendigas a tu pueblo. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.